En 1818, Arthur Schopenhauer dejó una marca profunda en la filosofía al ofrecer una visión radical sobre el sufrimiento humano. Para él, el sufrimiento no era una desgracia a evitar, sino una parte inevitable de la vida. Consideraba que la raíz del sufrimiento residía en los deseos insaciables que nos impulsan a perseguir constantemente una satisfacción que nunca llega a completarnos. A diferencia de muchos pensadores que veían el sufrimiento como algo a erradicar, Schopenhauer nos instaba a abordarlo desde una perspectiva diferente. En lugar de huir de él, deberíamos comprenderlo, pues el sufrimiento, en su esencia, nos revela los límites de nuestras expectativas y el vacío de la constante búsqueda de placer. Al aprender a distanciar nuestra identidad de esos deseos, es posible transformar el sufrimiento en una lección de autoconocimiento y equilibrio interior. Esta reflexión nos invita a cuestionarnos. ¿Será que, al cambiar nuestra forma de enfrentar el sufrimiento, podemos encontrar en él una vía para liberarnos de su poder y alcanzar una paz duradera? El sufrimiento humano es una realidad que se manifiesta de diversas formas, siendo la lucha entre la mente y el cuerpo una de las más significativas. Desde tiempos antiguos, filósofos y pensadores han explorado esta dualidad, buscando entender cómo la mente, con sus incesantes preocupaciones y deseos, puede generar un sufrimiento que a menudo parece insoportable. La mente, en su búsqueda de significado y satisfacción, frecuentemente se encuentra en conflicto con las limitaciones del cuerpo. Este conflicto puede observarse en situaciones cotidianas, donde la mente anhela experiencias que el cuerpo no puede proporcionar, creando una tensión que resulta en dolor emocional y físico. Schopenhauer, en sus reflexiones, enfatiza que la voluntad, una fuerza motriz que impulsa a los seres humanos, es la raíz de este sufrimiento. La voluntad de vivir, de tener, de ser, lleva a un ciclo de deseos que nunca se satisface completamente. Así, el origen del sufrimiento puede comprenderse como una lucha continua, donde la mente y el cuerpo están en constante desacuerdo. Y esta lucha es una parte intrínseca de la condición humana. La aceptación de esta dualidad puede ser el primer paso para entender y, eventualmente, superar el sufrimiento. El papel de la voluntad en el proceso de sufrimiento. La voluntad, según Schopenhauer, es la esencia del ser humano y la fuente de todo sufrimiento. Esta fuerza interna nos impulsa a buscar deseos y objetivos, pero paradójicamente, también es lo que nos aprisiona en un ciclo de insatisfacción. Cuando la voluntad se satisface, la felicidad es efímera. Cuando no lo es, el sufrimiento se intensifica. Esta dinámica revela que la búsqueda incesante de satisfacción es, en sí misma, una fuente de dolor. La voluntad nos lleva a desear lo que está fuera de nuestro alcance, creando una sensación de falta que permea nuestras vidas. La conciencia de esta voluntad puede ser liberadora, pues al reconocerla, podemos comenzar a cuestionar nuestros deseos y la forma en que moldean nuestra experiencia. La verdadera libertad, entonces, no reside en la satisfacción de los deseos, sino en la capacidad de trascender la voluntad. Al entender que la voluntad es una construcción que puede ser desafiada, el individuo puede encontrar un camino hacia la paz interior, aprendiendo a vivir con lo que es, en lugar de luchar contra lo que no puede ser cambiado. Esta comprensión del papel de la voluntad es esencial para cualquiera que busque no solo entender el sufrimiento, sino también superarlo. Cómo la percepción del mundo contribuye al sufrimiento. La percepción que tenemos del mundo que nos rodea desempeña un papel crucial en la forma en que experimentamos el sufrimiento. Muchas veces, la manera en que interpretamos eventos y situaciones puede amplificar nuestro dolor, o por el contrario, ayudarnos a encontrar alivio. Schopenhauer argumenta que la realidad es filtrada por nuestras creencias, expectativas y experiencias pasadas, creando una lente a través de la cual vemos el mundo. Cuando esta lente está distorsionada por miedos, inseguridades o deseos no cumplidos, el sufrimiento se convierte en una constante en nuestras vidas. Por ejemplo, una persona que constantemente se compara con los demás puede sentir un dolor profundo, no porque la realidad sea insoportable, sino porque su percepción la lleva a creer que le falta algo. La clave para superar este sufrimiento radica en cambiar esta percepción. Al cultivar una visión más equilibrada y realista del mundo, podemos aprender a aceptar las imperfecciones de la vida
y encontrar belleza incluso en las dificultades. Esta transformación en la percepción no es fácil, pero es un paso vital para la liberación del sufrimiento, permitiendo que el individuo viva de manera más plena y consciente. La búsqueda de placer, como fuente de dolor e insatisfacción. La búsqueda incesante de placer es una de las trampas más comunes que enfrentan los seres humanos. En un mundo que valora la gratificación instantánea, muchos se ven atrapados en un ciclo de deseos que nunca se satisfacen completamente. Schopenhauer observa que esta búsqueda de placer, lejos de traer felicidad duradera, frecuentemente resulta en dolor e insatisfacción. Cuando se alcanza el placer, este es efímero, y pronto surge la necesidad de buscar más, creando un ciclo vicioso que alimenta el sufrimiento. Esta dinámica se ve exacerbada por la sociedad contemporánea, que constantemente nos bombardea con mensajes de que la felicidad está ligada a la adquisición de bienes materiales o experiencias placenteras. Sin embargo, esta visión superficial ignora la profundidad de la experiencia humana. El verdadero desafío es aprender a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas de la vida, en lugar de depender de placeres externos. La aceptación de que el placer es transitorio puede ser liberadora, permitiendo que el individuo encuentre un sentido más profundo en la vida, más allá de la búsqueda incesante de satisfacción momentánea. Este cambio de perspectiva es fundamental para aquellos que desean superar el dolor asociado a la búsqueda de placer. El ciclo de deseos, cómo alimentan el sufrimiento. Los deseos son una parte intrínseca de la experiencia humana, pero paradójicamente, también son una de las principales fuentes de sufrimiento. Schopenhauer argumenta que los deseos son insaciables, y cuanto más buscamos satisfacerlos, más nos aprisionamos en un ciclo de dolor. Cada deseo satisfecho genera nuevos deseos, creando una espiral interminable que nos mantiene en un estado de insatisfacción constante. Esta dinámica es evidente en muchos aspectos de la vida cotidiana, donde la búsqueda de estatus, riqueza o reconocimiento puede llevar a un sufrimiento profundo. El reconocimiento de este ciclo es crucial para la superación del sufrimiento. Al aprender a observar nuestros deseos sin dejarnos llevar por ellos, podemos comenzar a desmantelar esta estructura que nos aprisiona. La práctica de la meditación y la reflexión puede ser una herramienta poderosa en este proceso, permitiendo que el individuo se distancie de sus deseos y encuentre un espacio de paz interior. Esta liberación del ciclo de deseos no significa la negación de la voluntad, sino una transformación en la forma en que nos relacionamos con ella. Al cultivar una actitud de desapego, es posible encontrar un camino hacia la libertad y la paz, incluso en medio del sufrimiento. Sufrimiento y existencia. Lo que podemos aprender del dolor. El sufrimiento es una parte inevitable de la existencia humana, pero ¿qué podemos aprender de él? Schopenhauer sugiere que el dolor no es solo una experiencia negativa, sino una oportunidad de crecimiento y reflexión. Cada momento de sufrimiento puede enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos y sobre la vida. El dolor puede obligarnos a confrontar nuestras limitaciones, cuestionar nuestras creencias y reevaluar nuestras prioridades. En lugar de ver el sufrimiento como un obstáculo, podemos elegir verlo como un maestro. Este cambio de perspectiva es fundamental para aquellos que buscan un significado más profundo en sus experiencias. Al abrazar el dolor como parte del viaje, podemos encontrar un sentido de propósito que trasciende la mera búsqueda de placer. Este enfoque no minimiza el dolor, sino que lo coloca en un contexto más amplio, donde cada desafío se convierte en una oportunidad de aprendizaje. La aceptación del sufrimiento como parte de la existencia puede llevarnos a una vida más rica y significativa, donde el dolor se ve no como un enemigo, sino como un aliado en la búsqueda de comprensión y crecimiento. El sufrimiento como reflejo de la realidad y de la ilusión. El sufrimiento a menudo es un reflejo de la realidad, pero también puede ser una construcción ilusoria. Schopenhauer argumenta que la forma en que percibimos la realidad puede distorsionar nuestra experiencia de dolor. Muchas veces, el sufrimiento se exacerba por nuestras expectativas y creencias sobre cómo deberían ser las cosas. Cuando la realidad no corresponde a estas expectativas, el dolor se intensifica. Esta ilusión puede desmantelarse a través de la reflexión y la aceptación. Al aprender a ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de la mente, podemos comenzar a aliviar el sufrimiento.
Esta práctica exige coraje y honestidad, pues muchas veces estamos atrapados en narrativas que nos mantienen en un estado de dolor. La liberación del sufrimiento, entonces, no es solo una cuestión de cambiar las circunstancias externas, sino de transformar la manera en que nos relacionamos con la realidad. Esta transformación puede abrir puertas a una vida más plena, donde el dolor se ve como una parte natural de la experiencia humana, y no como una carga insoportable. Como la aceptación puede ser la clave para superar el sufrimiento. La aceptación es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición para superar el sufrimiento. Schopenhauer enfatiza que la resistencia al dolor a menudo intensifica la experiencia del sufrimiento. Cuando luchamos contra el dolor, creamos una tensión interna que puede ser devastadora. Por otro lado, al aceptar el dolor como parte de la vida, podemos comenzar a encontrar un espacio de paz. La aceptación no significa resignación, sino una disposición a enfrentar la realidad tal como es. Esta actitud puede ser liberadora, permitiendo que el individuo se libere de las ataduras del sufrimiento. La práctica de la aceptación puede cultivarse a través de la meditación, la reflexión y el autoconocimiento. Al aprender a observar el dolor sin juicio, podemos comenzar a desmantelar el poder que ejerce sobre nosotros. Esta transformación es un paso crucial para aquellos que buscan no solo entender el sufrimiento, sino también superarlo. La aceptación es la clave que puede abrir las puertas a una vida más plena y significativa, donde el dolor se ve como una parte natural del viaje. La importancia de la reflexión. Para comprender el sufrimiento. La reflexión es una herramienta esencial para comprender el sufrimiento. Schopenhauer argumenta que la capacidad de mirar hacia adentro y examinar nuestras experiencias es fundamental para la superación del dolor. Muchas veces, estamos tan inmersos en nuestros sentimientos que perdemos la perspectiva. La reflexión nos permite distanciarnos del dolor y observar nuestros pensamientos y emociones de una nueva manera. Esta práctica puede revelar patrones de comportamiento y creencias que alimentan nuestro sufrimiento. Al identificar estos patrones podemos comenzar a desmantelarlos y encontrar nuevas formas de lidiar con el dolor. La reflexión también nos ayuda a cultivar la empatía, tanto por nosotros mismos como por los demás. Al entender que todos enfrentan sufrimiento, podemos desarrollar una conexión más profunda con la humanidad. Esta conexión es fundamental para la superación del sufrimiento, pues nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor. La práctica de la reflexión, por lo tanto, es un paso vital para aquellos que buscan no solo entender el sufrimiento, sino también encontrar un camino hacia la liberación. El viaje interior. Enfrentando el dolor sin perderse. El viaje interior es un aspecto fundamental de la experiencia humana, especialmente cuando se trata de enfrentar el dolor. Schopenhauer sugiere que la verdadera comprensión del sufrimiento proviene de una exploración profunda de nosotros mismos. Enfrentar el dolor sin perderse es un desafío, pero también es una oportunidad de crecimiento. Este viaje exige coraje y disposición para confrontar las partes más oscuras de nuestra psique. Muchas veces el dolor va acompañado de sentimientos de vergüenza, culpa o miedo, que pueden llevarnos a evitar el dolor en lugar de enfrentarlo. Sin embargo, al abrazar el dolor como parte del viaje, podemos comenzar a descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. Esta exploración interior puede facilitarse a través de la meditación, la escritura o la terapia, donde se anima al individuo a explorar sus emociones y experiencias sin juicio. El viaje interior no es fácil, pero es un camino que puede llevar a la liberación del sufrimiento y al descubrimiento de un sentido más profundo en la vida. Al enfrentar el dolor, sin perderse, el individuo puede encontrar un espacio de paz y comprensión que trasciende la mera búsqueda de placer. Como la filosofía puede ofrecer caminos para la liberación del sufrimiento. La filosofía, especialmente la obra de Schopenhauer, ofrece una rica fuente de ideas sobre el sufrimiento y la condición humana. A través de la reflexión filosófica, podemos explorar las raíces del sufrimiento y encontrar caminos hacia la liberación. La filosofía nos invita a cuestionar nuestras creencias y suposiciones, desafiándonos a mirar el dolor desde una nueva perspectiva. Esta práctica de cuestionamiento es esencial para la superación del sufrimiento, pues nos permite desmantelar las narrativas que nos aprisionan.
La filosofía también nos ofrece herramientas para cultivar la aceptación y la compasión, tanto por nosotros mismos como por los demás. Al entender que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, podemos desarrollar una actitud más amable y comprensiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esta transformación es fundamental para aquellos que buscan no solo entender el sufrimiento, sino también encontrar un camino hacia la liberación. La filosofía, por lo tanto, no es solo una disciplina académica, sino una práctica viva que puede guiarnos en nuestra jornada de autodescubrimiento y crecimiento. El papel del desapego en la reducción del sufrimiento. El desapego es un concepto central en la filosofía de Schopenhauer y puede ser una herramienta poderosa en la reducción del sufrimiento. Los apegos excesivos a personas, objetos o ideas pueden crear un ciclo de dolor e insatisfacción. Cuando nos aferramos a algo, creamos una expectativa de que nos traerá felicidad, pero esta expectativa a menudo resulta en desilusión. El desapego, por otro lado, nos permite experimentar la vida con más ligereza y libertad. Al aprender a soltar las amarras del apego, podemos comenzar a ver las cosas tal como son, sin las distorsiones que nuestros deseos crean. Esta práctica no significa la negación del amor o de la conexión, sino una transformación en la forma en que nos relacionamos con el mundo. El desapego nos ayuda a cultivar una actitud de aceptación, permitiendo que la vida fluya sin resistencia. Este cambio de perspectiva es fundamental para aquellos que buscan no solo entender el sufrimiento, sino también superarlo. El desapego es la clave que puede abrir las puertas a una vida más plena y significativa, donde el dolor se ve como una parte natural del viaje. Como la empatía y la compasión ayudan a superar el dolor. La empatía y la compasión son herramientas poderosas en la superación del sufrimiento. Schopenhauer enfatiza que la capacidad de conectar con el dolor de los demás puede ayudarnos a encontrar un sentido más profundo en nuestras propias experiencias. Cuando somos capaces de sentir el dolor del otro, desarrollamos una comprensión más rica de la condición humana. Esta conexión nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor y que todos enfrentan desafíos similares. La práctica de la empatía nos permite cultivar una actitud de compasión, tanto por nosotros mismos como por los demás. Esta compasión es fundamental para la superación del sufrimiento, pues nos ayuda a ver el dolor como una parte natural de la experiencia humana. Al desarrollar esta conexión, podemos encontrar un sentido de propósito y significado en nuestras experiencias, transformando el dolor en una oportunidad de crecimiento. La empatía y la compasión, por lo tanto, no son solo virtudes morales, sino también prácticas que pueden guiarnos en nuestra jornada de autodescubrimiento y liberación. Encontrando significado en el sufrimiento, el desafío de crecer con el dolor. Encontrar significado en el sufrimiento es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos. Schopenhauer sugiere que el dolor no es solo una experiencia negativa, sino una oportunidad de crecimiento y reflexión. Cada momento de sufrimiento puede enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos y sobre la vida. La búsqueda de significado en el dolor es un viaje personal que exige coraje y disposición para confrontar nuestras limitaciones. Al abrazar el dolor como parte del viaje, podemos comenzar a descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. Esta exploración puede facilitarse a través de la reflexión, la meditación o la terapia, donde se anima al individuo a explorar sus emociones y experiencias sin juicio. La búsqueda de significado en el sufrimiento no es fácil, pero es un camino que puede llevar a la liberación y al descubrimiento de un sentido más profundo en la vida. Al encontrar significado en el dolor, el individuo puede transformar su experiencia de sufrimiento en una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. El camino de la serenidad. ¿Cómo aceptar el sufrimiento? Sin dejarse consumir. La serenidad es un estado de ánimo que puede alcanzarse incluso en medio del sufrimiento. Schopenhauer enfatiza que la aceptación del dolor es fundamental para encontrar la paz interior. Cuando resistimos al sufrimiento, creamos una tensión interna que puede ser devastadora. Por otro lado, al aceptar el dolor como parte de la vida, podemos comenzar a encontrar un espacio de paz. La práctica de la aceptación puede cultivarse a través de la meditación, la reflexión y el autoconocimiento. Al aprender a observar el dolor sin juicio, podemos comenzar a desmantelar el poder que ejerce sobre nosotros.
Esta transformación es un paso crucial para aquellos que buscan no solo entender el sufrimiento, sino también superarlo. La serenidad es la clave que puede abrir las puertas a una vida más plena y significativa, donde el dolor se ve como una parte natural del viaje. El sufrimiento como transformación, la posibilidad de crecer con el dolor. El sufrimiento puede verse como una oportunidad de transformación. Schopenhauer sugiere que el dolor no es solo una experiencia negativa, sino una oportunidad de crecimiento y reflexión. Cada momento de sufrimiento puede enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos y sobre la vida. La transformación a través del dolor es un viaje personal que exige coraje y disposición para confrontar nuestras limitaciones. Al abrazar el dolor como parte del viaje, podemos comenzar a descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. Esta exploración puede facilitarse a través de la reflexión, la meditación o la terapia, donde se anima al individuo a explorar sus emociones y experiencias sin juicio. La transformación a través del sufrimiento no es fácil, pero es un camino que puede llevar a la liberación y al descubrimiento de un sentido más profundo en la vida. Al ver el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento, el individuo puede transformar su experiencia de dolor en una jornada de autodescubrimiento y realización. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.